Trata en una transmisión especial desde la preparatoria Emiliano Zapata, donde se están llevando a cabo actividades para conmemorar 100 años de la muerte de Emiliano Zapata. Aquí ya agarré bien el micrófono, andaba yo un poco perdido. Y bueno, me da muchísimo gusto recibir a mis queridos amigos, compañeros de la preparatoria Emiliano Zapata. Ricardo Valderrama, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Director de esta preparatoria, académico, y bueno, ya te veo más tranquilo. Ya después de todo el acto protocolario ya viene la calma. Platícanos un poco, ¿qué va a haber en el transcurso de la tarde aquí en la preparatoria? Pues mira, seguimos con el programa. En este momento hay algunas conferencias, tenemos algunos ponentes, luego viene una exhibición de un documental, también ya tenemos abierta la exposición fotográfica. Pusimos al inicio de esta exposición un libro de visitas, eso también es nuevo, para que antes de que te vayas pases a firmar nuestro libro de visitas. Y son los dos elementos. En el transcurso de la tarde vamos a poner otro documental después del receso. Y bueno, también aquí tenemos a los maestros que tienen todo el programa completo a la mano. Así es. Bueno, ¿qué puedo decir? El maestro Rolando, hombre, es un maestro entrañable de la preparatoria Emiliano Zapata. Y bueno, artífice también junto con toda la academia de lo que hoy vimos en la mañana y lo que vamos a ver próximamente, ¿no? Claro, de hecho es un trabajo en conjunto, participamos varias academias, a nosotros nos tocó organizar, tener más o menos la línea de los eventos, pero en realidad es un trabajo de todos los maestros, de todos los chicos que participaron. Y eso es muy importante para integrar a la comunidad, ¿no? Y eso esperamos también para cuando venga nuestro 50 aniversario. Claro, están ya calentando el escenario. Exactamente. Maestro Arciniega, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy bien, aquí corriendo, pero muy contentos. Oye, pues a ver, aprovechando que están los dos acá, sí. Vamos a poner en contexto las cartas sobre la mesa, sobre la importancia de esta figura, ¿no? Claro. Es decir, es una figura importantísima dentro de la historia de México y responde a un sector que hasta la fecha pues no se le ha hecho justicia. Claro. Y de ahí se retoma su fuerza, se retoma su imagen, pues los movimientos revolucionarios que podremos decir que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, muchos fueron inspirados también por Emiliano Zapata. Y hoy, ¿cómo lo estamos leyendo? ¿Cómo lo estamos reinterpretando en el contexto en el que estamos actualmente? Claro. ¿Quién quiere entrarle al toro? Pues efectivamente, sobre todo porque a veces la línea tradicional ve una sola revolución, en realidad fueron varias revoluciones. Claro. Y él encabezaba un sector muy importante que efectivamente a la fecha ha sido relegado. Pero además esos ideales han traspasado ese sector, ¿no? Hoy es retomado inclusive por la clase media, por los más jóvenes estudiantes, una figura revolucionaria por excelencia, en el sentido de que pretendía la justicia social para todos, la igualdad y sobre todo de morir por sus convicciones, ¿no? Lucha hasta el final, precisamente eso es lo que le cuesta la vida. Maestro, ¿usted qué opina? A final de cuentas es de los personajes más icónicos en toda la historia de México, o sea, sí. no podemos decir solamente de la revolución, sino que ese ideal, esa claridad con la que él luchó, pues le permitieron trascender, ¿no? A final de cuentas también para nuestra región es fundamental, en Puebla no hay otra revolución que no sea la zapatista, ¿no? Y de ahí que esas ideas, además del reparto agrario, que el siglo XIX les fue tan mal a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, que fueron despojados de sus tierras, que seguían trabajando las tierras que antes eran de ellos y ahora las trabajaban para los hacendados. Esa idea de la justicia, de regresarle a los que les pertenecían originalmente, pues estamos en 2019 y sigue sin lograrse. Y es cuenta pendiente, ¿no? Es una de las cuentas más pendientes y más necesarias de saldar en este país. Así es. Porque la pobreza y la marginación en la que hay en las comunidades indígenas, trabajando por escuetos salarios, migrando, pues es una deuda que tenemos con Zapata. Así es. Oye, interesante, si nosotros pudiéramos citar, no sé, 5 movimientos en el transcurso del siglo XX, vamos a encontrar referencias inmediatas a Zapata, ¿no? Nombremos el 68, nombremos a lo mejor hasta el mismo 88, sí. El movimiento zapatista, sí. Las guerrillas en el sureste del país. Sí. Todas tienen como ícono el zapatismo. Exactamente.
todos estos movimientos tienen el primer referente en Zapata, ¿no? Zapata los inspiró de cierta manera también a continuar luchando. Y bueno, hay algunos que indiscutiblemente son una continuidad de aquel, ¿no? Por ejemplo, Rubén Jaramillo en la década de los 40-60, y no se diga del ZLN, que lo toma precisamente como figura central, ¿no? Entonces, prácticamente es el que plantea cuáles son los problemas en México. Y a través de estos movimientos se trata de dar continuidad a esa lucha. No siempre se ha logrado, pero ese es el primer referente, el origen de cómo cuestionar, de qué criticar, qué señalar del sistema. Oye, ustedes que tienen este contacto con chicos, con adolescentes prácticamente, ¿cómo leen a Emiliano Zapata como figura histórica? Si bien es cuando de pronto ponemos en los programas o en tela de discusión temas como los temas agrarios o como los temas indígenas, para un chico citadino de la prepa Zapata, ¿qué implica? ¿Qué lecturas hay por ahí? Hay que ser claros en algo, ¿no? La figura de Zapata se ha romantizado, sí, claro, en los últimos tiempos. Hay una película que vino a enaltecer otras cuestiones que dejaron de lado su lucha agraria y demás, ¿no? Entonces también se volvió medio popular seguir a Zapata, ¿no? Claro. A final de cuentas, en lo que hay que hacer énfasis es en la congruencia de su movimiento. Claro. Porque otros revolucionarios como Villa, pues se le recuerda por sus dos viejas a la orilla, ¿no? Claro. A Carranza por carrancear, que se volvió verbo sinónimo de robar. A Madero, pues por su ineficiencia para gobernar. Pero en cambio con Zapata, pues está la clave de siempre la mira en sus ideales, ¿no? Él decía, y hace rato el director estaba bien en su discurso, que prefiere morir preso de sus ideas a morir preso de los hombres, ¿no? A final de cuentas es algo que se tiene que imprimir en los jóvenes. ¿Por qué? Porque si no tienen ideales sociales, ¿no? Porque nosotros podemos formarlos como profesionistas y demás, pero si ellos pierden de vista que pertenecen a una comunidad y que deben de devolverle a esa comunidad algo de lo mucho que se les ha dado, pues a final de cuentas todos los ideales y todas las ideas se vuelven vanas. Rolando, ¿qué opinas? Sí, efectivamente, sobre todo esta parte de los valores, seguir la congruencia, el ejemplo de dignidad que tuvo, porque jamás se rindió, o sea, a diferencia, por ejemplo, Villa se rindió, a los otros los mataron, pero Zapata es una figura única en ese sentido, ¿no? Él lucha hasta el fin por lo que él quiere y sobre todo tiene bien claro cuál es el propósito. Yo creo que eso es lo que hay que enseñarles a los chicos, que tengan claros sus propósitos, sus objetivos y luchen por ellos, ¿no? Oye, otra cosa que me llama mucho la atención y que yo no lo sabía hasta esta semana, es que Zapata hacía comunicados en náhuatl, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso es un tema que, bueno, finalmente no hemos podido retomar, ¿no? En nuestra comunicación, en la comunicación política, y él lo hacía de una manera muy interesante y que respondía a esos diálogos con los otros, ¿no? Claro, bueno, él realmente no era el hablante, tenía gente que se los hacía, pero lo importante era eso, el contacto, porque a él lo que más le interesaba era que se respetara a la comunidad, que se respetaran sus usos y costumbres a los ancianos, que la misma comunidad decidiera, inclusive por encima de la propia parte militar. Claro. Por encima de el jefe militar que asignaba la zona estaba el consejo de ancianos, que ellos eran los que decidían. Y entonces ese contacto directo era lo que le interesaba mantener. Y por eso también, de cierta manera, las comunidades lo apoyaban, precisamente porque él se sentían en él reflejados y apoyados también. Lo que Marcos sí entendió muy bien, ¿no? Exactamente. y que otros líderes no lo han logrado. Wow, Sí. interesante. Y es que precisamente el liderazgo de Zapata es muy interesante porque le da la voz a las minorías, cosa que es algo que debemos de rescatar en nuestra juventud, porque muchas veces nosotros como jóvenes tenemos cierto poder, que muchas voces se quedan detrás y que nosotros también las dejamos de lado por no considerar o tener contacto y creer que son diferentes de nosotros, ¿no? Claro. Oye, otra cosa que me llama mucho la atención, a lo mejor no es tanto histórico, a lo mejor es un tanto sociológico, pero ¿cómo se puede lograr
un perfil como el de Zapata, ¿no? Es decir, culturalmente, las herencias culturales que recibe, los momentos históricos en los que crece, qué experiencias lo forman. Digo, es meterse un poco a la biografía, pero también en esos contextos culturales, ¿no? Claro. Pues, de hecho, él destacaba entre el grupo de campesinos de entrada porque sabía leer, cosa que no era muy común. Le daba mucha presencia el hecho de ser caballerango, conocía de caballos, tenía contactos con las haciendas, contactos comerciales, pero además tiene como herencia también un aporte liberal. Su abuelo luchó en la Reforma, en la Independencia, perdón, uno de sus tíos también estuvo en la Guerra de Intervención y la Reforma, y entonces él también se va formando con esas ideas, inclusive acude en cierto momento, según Womack, a algunas reuniones de masones, sobre todo por la cuestión de rescatar figuras como las de Juárez, por ejemplo, Miguel Hidalgo, y más o menos en ese contexto se va dando la idea, pero yo creo que sobre todo ese contacto que tenía con la gente es lo que le hace hacer el viraje social a lo que necesitan las comunidades. Porque era un excelente estratega. Claro. Sí, sí. Podemos ver muy bien la evolución de la imagen de Zapata, ¿no? De ser un caballerango, de pronto lo vemos vestido de manta, lo vemos vestido de... O sea, es decir, era un estratega y un excelente comunicador político, ¿no? Es que ese es el asunto, o sea, además tenía algo que es una virtud totalmente nata, tenía carisma. Claro. Porque puede ser un excelente estratega, pero no comunicar absolutamente nada, ¿no? O sea, las fotografías, ¿no? Esa emblemática de Breme que le toma vestido con la franja militar maderista, pues comunican mucho de la fortaleza de su personalidad y que ese carisma se traspasa, ¿no? Digo, voy a hacer un comercial, en la tarde vamos a proyectar Los Últimos Zapatistas, que es un documental sobre los ya ancianos prácticamente que lo siguieron, y se ve en sus crónicas, en la forma en que ellos narran, ese sentimiento entrañable por Zapata. O sea, claro, no era solamente el personaje que les iba a devolver las tierras ni demás, pero era su amigo. Era alguien que era prácticamente de su familia. Uno de ellos. Claro, y que tenía 70, 80 años de haber muerto y le seguía diciendo cosas, ¿no? O sea, seguía siendo parte fundamental de él. Digo, en la zona de Morelos hay hasta leyendas del fantasma de Zapata, ¿no? Que se aparece y que se escuchan, que Azalea Downs hizo una canción basándose en eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, pocos personajes logran esa trascendencia de volverse más que históricos, legendarios. Así es, ¿no? Wow, pues mucho que discutir, mucho que platicar sobre la imagen de Emiliano Zapata. Pero por último, recomiéndenos algunos libros para entrarle al tema. Sí. ¿Qué libros nos puedes recomendar? Bueno, yo creo que el más interesante es el de John Womack, de Zapata y la Revolución Mexicana. Bueno, no he leído la novela de Palou, no se sabría si recomendarla. Es novela. Es novela. Es novela. ¿Qué otros? Bueno, hay algunas crónicas, sobre todo en cuanto a rescate de los documentos en directo, hay también una serie que publicó la UNAM, de lecturas universitarias, donde están todos los documentos revolucionarios recopilados. Entonces ahí podrían leer inclusive en directo el plan de Ayala, claro, que está publicado ahí, junto con los otros planes revolucionarios y luego las leyes en las que los zapatistas participaron en la convención, que también son muy interesantes porque era un proyecto social inclusive más radical que lo que planteaba la Constitución del 17. Más radical, lo que pasa es que no les dio tiempo, no lo sacaron a tiempo, Carranza se les adelantó. Como siempre. Sí. Los Carranza. ¿Qué libros nos recomiendas? Pues mira, yo estaba pensando que este año no van a sacar libros, no hay... O vienen, ¿no? Pues no he visto absolutamente nada. O sea, hoy para que se hubieran presentado cientos de libros sobre el movimiento de Zapata y pues sobre todo en el contexto histórico en el que estamos. Esto que ahorita más me estaba haciendo ruido, ¿no? Que a veces los historiadores pecamos de pasivos y de tranquilitos y si el INA no financia o algo así, pues no se publica nada. Creo que es necesario y creo que es más que recomendar libros, es un llamado a la comunidad histórica de historiadores de este estado de hacer estudios fuertes sobre el zapatismo en Puebla. Aquí estuvieron los zapatistas, le quitaron el Panteón de la Piedad a los fifís, utilizando el término, y se lo dieron a los campesinos, a las clases pobres, ¿no? O sea, toda esa impronta, ¿no? De que es la única vez que Puebla figura en la Revolución, después de los hermanitos Cerdán, es la única vez que Puebla figuró, y no tenemos estudios. Sí, no tenemos estudios. Y fíjate que en la mañana estuvieron aquí también los cronistas de la Mixteca,
Bueno, qué relatos tan interesantes porque rescatan toda la parte regional, personajes, tienen detallado todo, ¿eh? Qué personajes participaron, presentaron documentos, qué poblaciones estuvieron tomadas, en fin. Y yo creo que sí hace falta ese apoyo, principalmente para esos historiadores locales que son los que tienen la información directa. Wow, pues bien interesante. Pues ahí estamos al pendiente. ¿Qué va a haber en la tarde? Platíquenos un poco sobre el programa. Pues hoy en la tarde a las 5:20 se proyecta Los Últimos Zapatistas, un documental de Francesco Taboada, y vamos también a proyectar un pequeño video de 2-3 minutitos sobre el funeral de Emiliano Zapata, el sepelio. De música de fondo tiene, hablando de que hablaba náhuatl, bueno, de que le escribían las cartas en náhuatl, una obra que se llama Yolotl Zapata, que es un canto muy interesante en náhuatl. Hablando de, vamos a tener 2 funciones, a las 5:20 y a las 6:40. Perfecto. Entonces aquí los esperamos. Eso es todo lo que va a haber. Sí, no, hay exposiciones permanentes. Acá tenemos la exposición fotográfica que nos hizo favor de prestar la biblioteca Elsie Klaus Barson, que está... que tiene como resguardo es parte del fondo que está en el AGN de los archivos Casasola. Es una exposición muy interesante. Cualquier foto icónica que ustedes vean de la Revolución pertenece al archivo Casasola. Y arriba, el día de hoy vamos a tener una exposición también de trabajos que hizo la Academia de Inglés, de Lengua Extranjera, sobre curiosidades de Emiliano Zapata. Lo trabajaron ellos. El día de mañana esta se cambia por una que trabajaron las maestras de psicología sobre el liderazgo y la personalidad de Zapata. Órale. ¿No? Está también un mural que hicieron los chicos de tercer año, está muy interesante. Que además la historia que me contaron ahí de los hombres del maíz, los chicos, o sea, trabajaron muy padre la idea. Está muy interesante. Y mañana, aparte de esto, tendremos el torneo de ajedrez, también una feria, son juegos de habilidad que organizó Cultura Física, y dos conferencias que organiza la Academia de Economía sobre el ejido, en este contexto del neoliberalismo, o sea, qué ha pasado después de Zapata, hablando de esta problemática, y a la 1:30 una sobre zapatismo, jaramillismo y ZLN. Oye, suena muy bien. Les recomiendo también mucho a todos los que nos están escuchando, Nexos dedica precisamente este número a Zapata, a las representaciones culturales que tiene Zapata en este momento. Interesante, ahí le pueden echar un ojo. La revista de Proceso, el número que sacó ahora también está bastante interesante porque tiene una variedad ahí. De hecho, también tiene los partes de guerra, tanto de Guajardo, que es el que lo asesina, como de los zapatistas. Mira, súper interesante. Pues les agradezco mucho, maestro Valderrama, muchas felicidades y pues toda la tarde con muchas actividades y mañana también. Mañana también los invitamos al campus de San Martín Texmelucan, porque allá también somos Preparatoria Emiliano Zapata. Allá tendremos nuestro evento conmemorativo, por allá a las 11 de la mañana. Todos están cordialmente invitados. Les agradezco mucho y muchas felicidades a todas las academias, a todos los maestros, a los alumnos, que siempre, día con día, dan lo mejor de sí para esta preparatoria, que próximamente cumple ni más ni menos que 50 años. Así es. O sea que este es el inicio. En De Eso Se Trata, versión beta, el lado humano de la tecnología, con Pepe Flores. De eso se trata. De eso se trata. De eso se trata.